Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver por qué se producen los antojos y cómo evitarlos. Estamos acostumbrados muchas veces a escuchar la palabra antojo y asociarlo, ¿no?, a las mujeres embarazadas, caprichosas, que se les antoja comer algo concreto en un momento determinado. Pero esto es algo que no es exclusivo, por supuesto, del embarazo y que seguro que todos nosotros, yo al menos sí, lo hemos sufrido en alguna ocasión de nuestra vida, fuera etapas especiales, como el embarazo. No me refiero a esos casos, por supuesto. ¿Qué es un antojo realmente? Pues es unas ganas casi irrefrenables de consumir algún tipo de alimento concreto. Y además es que suele ser tan sumamente concreto que podríamos decir: quiero comer pan, quiero comer queso o quiero comer pipas. Y en ese caso, ¿a qué responde ese antojo? A una necesidad de nuestro cuerpo, que puede ser real o que a veces puede ser emocional, pero generalmente en estos casos es real. Y a diferencia del picoteo, que no es para nada lo mismo, los antojos nos están avisando de que a nuestro cuerpo le falta algo que por alguna razón lo hemos quitado o ha aumentado su requerimiento, que podría ser otra de las causas de la aparición de esos antojos. En el caso del picoteo, generalmente lo asociamos más a un hambre emocional, por ejemplo, aburrimiento, tristeza, estrés laboral. Suelen ser tres causas frecuentes del picoteo, o dietas inadecuadas que no nos permiten tener un buen nivel de saciedad y por lo tanto pues estamos entre horas comiendo cositas porque estamos continuamente con hambre. Pero como veis, no es lo mismo. En ese caso me da igual lo que comer, mientras sea dulce o salado, dependiendo de mi paladar. No. En el caso de los antojos es siempre algo muy concreto y se suele asociar, y además, bueno, pues es que claro, la evidencia nos certifica que ocurre de manera similar en todas las personas, por lo tanto ya sabemos o podemos asociar en la mayoría de los casos a qué se debe ese antojo. Y vamos a ir viendo algunos de ellos que son muy frecuentes y además pues asociados también a qué tipo de dietas o de alteraciones de nuestro patrón alimentario habitual pueden responder. Por ejemplo, uno de los más frecuentes: cuando se comienza una dieta baja en carbohidratos, suelen aparecer unas ganas irrefrenables de comer pan. Pan, en algunos casos, dependiendo de los hábitos anteriores de la persona que se ha pasado a esa dieta baja en carbohidratos, podrían ser pasteles o podrían ser galletas, otro tipo de alimentos dulces. Pero ¿qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo? Carbohidratos, es decir, eso que le he quitado. Si yo hago un paso drástico, muy brusco, de una dieta muy rica en carbohidratos a una dieta muy baja en carbohidratos, lo que voy a conseguir es un antojo. Un antojo que os recuerdo que es una necesidad irrefrenable de consumir un alimento concreto y no me vale otro, es ese que a mí se me ha metido en la cabeza en ese momento determinado y evidentemente responde casi siempre a una necesidad de mi cuerpo, a algo a lo que está acostumbrado y no le estoy dando. Otro de esos antojos bastante frecuentes suele ser, por ejemplo, necesidad de consumir algo salado, que este sí que suele depender de cada persona, la elección. Puede ser queso, patatas fritas, aceitunas, pero tiene que ser uno concreto, no me vale otro. Y en ese caso suele responder a un déficit de sodio o en general de minerales en la dieta. ¿Por qué? Pues puede ser porque he sudado más, puede ser porque he realizado ejercicio físico,
puede ser porque he consumido ese día pues, alimentos que no me han proporcionado suficiente cantidad de minerales. Razones hay muchísimas, o porque estoy haciendo una dieta baja en carbohidratos otra vez y no me he preocupado en esa etapa inicial de aumentar el consumo de sal o de sales minerales que me ayuden a regular también esa transición, ¿no? Ese paso a una dieta muy baja en carbohidratos. Otro antojo menos típico, ¿no? Y menos habitual, pero que hay personas que seguro que se van a reconocer, es el antojo por consumir hojas verdes, lechuga, por ejemplo, o espinacas o rúcula, y es un antojo, también podríamos decir casi que irrefrenable, es decir, es una necesidad imperiosa de ponerse una ensalada, por ejemplo, para comer, y suele responder muchas veces a necesidades del propio cuerpo de hidratación, de potasio o de ácido fólico. Es decir, nuestro cuerpo es muy listo, sabe lo que le falta y sabe lo que te tiene que pedir para que comas. Evidentemente, cuando se producen esos antojos es porque necesitamos más cantidad de eso que mi cuerpo me está pidiendo. Por ejemplo, también es muy frecuente que se produzcan antojos a la noche, ¿no? En la cena, por ejemplo, pues un antojo de dulce. ¿Por qué pueden ocurrir ese tipo de antojos a última hora del día? O una mayor sensación de hambre, porque hemos estado frenando a lo largo de todo el día la ingesta de cierto tipo de alimentos. Y en este caso es muy típico cuando, por ejemplo, nos ponemos a dieta de pérdida de peso, de adelgazamiento, hacer restricciones durante el día, que tenemos mucha fuerza de voluntad, estamos mentalmente más fuertes, llega la noche, estamos cansados, ya no tenemos fuerzas para nada, ¿y qué hacemos? Sucumbimos a esos antojos, evidentemente que mi cuerpo me los está pidiendo, porque es todo lo que no le he dado anteriormente. Pero bueno, en esos casos la verdad es que no suelen ser unos antojos tan fuertes, sino que muchas veces es simplemente una mayor sensación de hambre o de apetito, de necesidad de comer. Así que estrategias para evitar los antojos: una sería hacer cambios muy drásticos, muy repentinos en nuestra dieta, sino que podemos ir haciendo una pequeña transición. Eso, por ejemplo, asociado a las dietas bajas en carbohidratos. Y, por ejemplo, también al aumento del ejercicio físico, que deberíamos tener en cuenta la adaptación de la dieta y sobre todo de la hidratación, ya que es un factor clave en esos momentos, ¿no? Para mejorar no solo el rendimiento deportivo, evidentemente, sino para mejorar la salud y la ingesta de nuestro día a día. Por supuesto que también una buena estrategia sería elegir alimentos nutricionalmente densos, que nos proporcionen gran cantidad de nutrientes. Uno de los alimentos que suelen ayudar mucho a evitar los antojos son los alimentos proteicos: carnes, pescados, yogures, queso. Bueno, el queso suele formar parte de esos antojos muchas veces por sal, pero sí es verdad que si lo incluimos de manera regular en la dieta nos evita la aparición también de otros antojos asociados al consumo de alimentos más salados, pero deberíamos priorizar el consumo de esos alimentos prioritariamente proteicos, y además acompañarlos de frutas y verduras para ayudar a mantener ese aporte nutricional de vitaminas y de minerales. También una buena estrategia para evitar esos antojos es, evidentemente, conocer que se van a producir cuando hacemos esos cambios dietéticos. A veces nos pueden pillar desprevenidos porque no hemos hecho ningún cambio brusco y, sin embargo, de repente aparecen. Bueno, pues conviene, la verdad, escuchar a nuestro cuerpo, pero no solo pensar en la necesidad de consumir ese alimento, sino en analizar qué me está pidiendo y por qué me lo está pidiendo en ese momento mi cuerpo, ¿no? Un alimento concreto, rico ¿en qué?
Si es un alimento rico en carbohidratos, evidentemente es que lo que yo le estoy dando es menos cantidad a mi cuerpo de lo que está acostumbrado, pero es que igual es una estrategia, ¿no?, que estoy siguiendo para reducir esos carbohidratos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto que en ese caso me tengo que mantener firme, no sucumbir a ese antojo, pero sí buscar un sustituto que me aporte menos carbohidratos, pero que a mi cerebro le guste y le dé la sensación de dulce. Por ejemplo, zanahoria cruda, que tiene un sabor dulce, muy crujiente, nos da una sensación agradable a la hora de comerlo, nos proporciona un poquito de carbohidratos, pero muy poquito, desde luego, en relación al pan. Y continúo con mi estrategia de reducción de carbohidratos, calmando esa sensación de antojos. ¿Por qué? Porque en ese caso esos antojos lo que buscan es torpedear mi estrategia de dieta baja en carbohidratos, y si yo quiero continuar reduciendo progresivamente esos carbohidratos, tengo que mantenerme firme. Si mi cuerpo me está pidiendo, por ejemplo, alimentos salados o mayor cantidad de vegetales en la dieta, en ese caso sí debería hacerle caso, haciendo también el mismo análisis, y podría también aumentar el consumo de líquido y de minerales al mismo tiempo, añadiendo, por ejemplo, caldos o caldos de verduras en mi dieta habitual varios días, y de esa manera a ver si mejora esa sensación de antojo frente a esos alimentos tan concretos, ¿no?, y tan extraños que les pueden parecer a muchos, como la ingesta de ensaladas o de hojas verdes, que ya os digo que ocurre y con más frecuencia de lo que muchos pensamos. Esto también a veces ocurre cuando estamos habituados a consumir cierta cantidad de vegetales en la dieta y de repente las reducimos drásticamente. Por ejemplo, en personas que siguen dietas carnívoras para utilizarlas como estrategia para mejorar algún problema de salud, en los cuales de repente desaparece todo el contenido en vegetales de la dieta. ¿Qué es lo que necesitamos? Un mayor aporte de sales minerales en la cocción de los alimentos, o utilizar un suplemento de sales minerales para evitar ese cambio tan brusco del aporte de esas verduras a pasar a no tenerlas en nuestra dieta. Por lo tanto, evidentemente, muchas veces sí debemos hacer caso a nuestro cuerpo, porque nos dice que nos falta algo que de verdad estamos necesitando, que no es el caso de los carbohidratos, que podemos suplirlos, como os digo, con esas estrategias bajas en carbohidratos a través de la generación de los cuerpos cetónicos y utilizar la grasa como combustible. Así que ya veis que a veces, bueno, pues nuestro cuerpo no nos quiere, nuestro cerebro no nos quiere engañar, sino que nos pide de verdad lo que nos está faltando antes de que se produzcan problemas de salud. Lo que pasa es que no siempre las señales son tan evidentes. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que penséis cada vez que tengáis un antojo de algo muy concreto, a ver a qué se debe ese antojo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal, y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.